Ya, siendo las 6, ahora empezamos con el vivo. Muy buenas tardes a todos y todas las que se están conectando. Gracias por unirse a este live en el que hablaremos sobre el cáncer de cuello en el contexto de que mañana es el Día Mundial de la Prevención de este tipo de cáncer. Para esto invitamos a dos destacados profesionales en la temática. El primero es el doctor Mauricio Cuello, que es ginecólogo oncólogo, y a Gina Merino, que es matrona saludista. Así que los vamos a esperar a que se conecten. Ahí está Gina. Hola Gina, ¿cómo Hola, estás? muy bien, gracias. Buenas tardes a todas y todos que nos acompañan en este horario. Gracias por la invitación a la Sí. fundación. Gracias a ti pues, por poder venir, por y poder compartir en esta instancia, conversar y poder conocer un poco más sobre este tipo de cáncer. Gracias. Eh, Vamos a esperar a Mauricio que se quiere conectar. Ahí Mauricio, si puedes mandarnos una invitación. Me alegra mucho ver de momento que se está conectando eh, mucho público asistente, así que quiere decir que el tema importa y justo estamos a puertas de la conmemoración del Día Internacional del Cáncer Cervicuterino, que es mañana 26 de marzo. Así que me da mucha alegría verlas y verlos cómo se conectan. Bienvenidos, bienvenidas. Ahí nos están saludando. Hola a todos, a todas. Queremos un poquito más a Mauricio, a ver si se puede conectar. No hay problema. Estaban preguntando si es que se podía conectar desde el computador. Magdalena, no sé si tú manejarás esa información, entiendo que solo por el celular. Sí, no, solo por el celular. Sí, ahí me mandó la invitación. Buenísimo. Este día Súper. está conectando. Preguntando si es que se podía conectar Ahí desde el está. computador. No se puede. Buenísimo. Magdalena, no sé No se puede. Si tú manejarás esa información, entiendo que No, solo por el Ahora, no, solo por el celular. Sí, sí, no se ahí puede. me mandó la Mauricio, ¿cómo estás? Bien, Buenísimo. gracias. Hola, buenas. Gracias por acompañarnos a los dos. Bueno, ya que estamos todos y ya que se conectó un poquito más de gente, podríamos empezar. Le recordamos a los que se han metido un poquito más tarde que este Instagram Live lo hicimos porque mañana es el el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino, por lo que invitamos a estos dos destacados profesionales, Mauricio y Gina, si se pudieran presentar y explicar cuál es su relación con este tipo de cáncer. Gina primero. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, por acá Gina Merino, soy matrona de profesión, magíster en salud pública. Actualmente me dedico, ocupo el puesto de referencia nacional de cáncer de mama y también cáncer cervicuterino en el Departamento de Manejo Integral del Cáncer y otros tumores del Ministerio de Salud. Bueno, yo soy Mauricio Cuello Fredes, soy ginecólogo oncólogo, soy profesor titular de la Escuela de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile y director de investigación y doctorado de la misma casa de estudio. Y mi área de trabajo mayor de interés es la investigación en cáncer ginecológico, particularmente en cáncer de ovario, pero también he publicado varios artículos en cáncer de cuello y he participado en la redacción de las guías clínicas del GES
a través del MinSal en los años anteriores, así que Gina probablemente me ubica algo, a lo mejor sin barba, en la elaboración de las guías clínicas de cáncer de cuello uterino para Chile. Entonces, somos muy afortunados de tener a estos dos profesionales aquí para los que están aquí conectados puedan hacer todas las preguntas que tengan también a medida que vayamos conversando. Me gustaría partir desde lo más general. Ojalá, Mauricio, tú me respondas a esta pregunta. ¿Qué es el cáncer de cuello uterino? Porque muchas personas también lo confunden con el cáncer de útero, tengo entendido. Así que... Perfecto. A ver, para explicarlo en términos sencillos, el aparato genital femenino tiene una porción interna y una porción externa. Cuando una mujer se mira externamente, lo que va a ver es simplemente su vulva y probablemente parte de la vagina. La porción que está en el extremo proximal de la vagina, visible o que puede ser palpable por la mujer por vía vaginal, es el cuello uterino. Y la porción superior, o el cuerpo del útero, es de donde se originan los cánceres de útero que tú estás mencionando. En cambio, en el cuello uterino se origina el cáncer cérvico-uterino, que es el cáncer propiamente tal que es motivo de discusión hoy día en esta reunión. O sea, es la porción visible en la vagina. Perfecto. Gina, te quería preguntar sobre números de esta enfermedad en Chile. En general, ¿cuántas personas tienen este tipo de cáncer? ¿A qué edad se manifiesta? Perfecto, una caracterización más bien epidemiológica de nuestro país. La verdad es Así que es. lamentablemente, pese a ser una enfermedad muy prevenible, dado que sabemos cuál es el agente causal, que es el virus de papiloma humano, esta enfermedad sigue afectando alrededor de 1.500, 1.600 mujeres al año. Y lamentablemente también fallecen por esta causa alrededor de 600, ¿ya? Afortunadamente, la mayor parte de diagnósticos que se realizan para esta enfermedad tienen que ver con etapas más bien precoces, ¿ya? Porque justamente el cáncer cervicuterino es un cáncer que es de muy lenta progresión, entonces tenemos mucho tiempo para poder detectar lesiones preinvasoras y por lo tanto hacer tratamientos para evitar el desarrollo de un cáncer. Pero esa fracción pequeña de mujeres que se detectan más tardíamente habitualmente corresponden a mujeres mayores de 35 años que son multíparas, es decir, que han tenido muchos hijos y que tienen algunos factores de riesgo como el inicio precoz de la actividad sexual, el consumo de tabaco y también se relaciona con escolaridad o determinantes sociales más bien precarios. Sigue siendo entonces una enfermedad que a nivel mundial y en nivel nacional afecta a las mujeres más vulnerables. Ese es el perfil que te podría contar a grandes rasgos. Ya, perfecto. De hecho, buenísimo porque te adelantaste a mi tercera pregunta, que era los factores de riesgo. Eh, Mauricio, si podrías contarnos un poco acerca de los síntomas de este tipo de cáncer. Bueno, este es Eh, un cáncer que en su etapa inicial, como bien lo dijo Gina, antes de que aparezca una lesión visible que pueda percibir el clínico, muchas veces es asintomático. Pero el gran síntoma que tiene que ser la alarma para una mujer es esencialmente el sangrado al tener actividad sexual. De hecho, aproximadamente la mitad de los casos de mujeres que tienen esta condición no se alertan por el sangrado con la actividad sexual, lo consideran normal, y eso genera también una demora en la consulta y en el diagnóstico oportuno de la condición. Y como bien lo decía Gina, esta es una entidad en la cual cuando se hace un diagnóstico precoz, en general los resultados son bastante buenos con las terapias que están disponibles, particularmente la cirugía. Pero si la mujer demora en consultar y piensa que este sangrado es algo que puede ocurrir con la actividad sexual, puede llegar finalmente a una condición de un cáncer avanzado donde las opciones terapéuticas se restringen y las posibilidades de sobrevida son francamente menores. Perfecto. Eh, y bueno, ante estos síntomas, cuando se presente alguno, ¿dónde y a quién se debería consultar en primera instancia? Bueno, depende del lugar donde esté la mujer. Esencialmente, el primer lugar de atención en el país probablemente por el sistema de salud y porque la gran mayoría está en el sistema público es a través de la atención primaria. Y claramente, y Gina lo va a corroborar, la matrona tiene un rol central.
Insisto, cuando una mujer tiene sangrado por la actividad sexual, debe necesariamente consultar con la matrona. Es necesario verificar mediante el examen clínico que no haya ninguna lesión visible y estar seguro que las herramientas de tamizaje, que en esta etapa cuando uno va a consultar ya se transforman en diagnósticas, por ejemplo la citología, sean parte de la evaluación de una paciente. Y si la matrona efectivamente tiene la sospecha de que hay una lesión sugerente de una patología cervical eventualmente maligna, debe referir a patología cervical, que está bien sistematizado en el sistema público. De hecho, las guías clínicas son muy categóricas y claras para orientar a las matronas y eventualmente a los clínicos, a los ginecólogos, para poder hacer los distintos pasos que permiten hacer un diagnóstico oportuno y un tratamiento también eficaz. Así que claramente ahí el rol de la matrona y la educación de las pacientes, ahí yo insisto mucho en lo que dijo Gina. Uno de los factores de riesgo, y esto ha sido estudiado tanto nacional como internacionalmente, es la falta de información que tienen las pacientes sobre lo que es normal o anormal durante la actividad sexual. Y obviamente, insisto en esto, a veces hay flujos anormales, pero claramente el síntoma cardinal es el sangrado con la actividad sexual. Entonces, nosotros tenemos un deber de educar a la población, de tener su control ginecológico al día, de eventualmente hacer la estrategia de tamizaje que recomienda el MinSal, que para el gran mayoría del país sigue siendo el Papa Nicolau todavía, y posteriormente a ello, ante un sangrado de esta naturaleza, consultar precozmente con la matrona, porque es un síntoma de alarma que debe ser evaluado oportunamente. Sí, Magdalena, no sé si me permito como agregar, acotar algo Por más. Es que supuesto. dentro de los factores de riesgos también se han identificado, como decía, el uso del tabaco y la concomitancia o tener otras infecciones de transmisión sexual y particularmente el VIH-Sida. ¿Y por qué esto es realmente importante? Porque el VIH-Sida produce inmunosupresión y justamente el virus de papiloma humano que se adquiere al inicio de la vida sexual en realidad es muy prevalente en la población chilena. Sin embargo, nuestro cuerpo, nuestra inmunidad se encarga justamente de hacer un clearance o un lavado, o la inmunidad en el fondo responde a eso. Pero cuando tenemos inmunosupresión, la capacidad de respuesta para eliminación de ese virus es mucho más reducida. Por lo tanto, también es un factor de riesgo, además del inicio precoz de la vida sexual, las múltiples parejas, el no uso de método anticonceptivo de barrera como el condón femenino y masculino, también se describen como grandes factores de riesgo. Y en relación a la segunda consulta que mencionabas, afortunadamente, nuestro país, para bien, tiene por ley decretado el GES, y el GES de cáncer cervicuterino fue uno de los primeros, de hecho se creó el año 2004 y empezó en funcionamiento el año 2005, y esta es la única patología del GES que tiene la oportunidad en el tamizaje. ¿Qué quiere decir? Que cuando una mujer se hace un Papa Nicolau, se activa la garantía de tamizaje, y eso obliga a que el resultado, y está decretado por ley, se entregue en un plazo de 30 días. Por lo tanto, eso es una garantía súper importante porque nos permite tener en el radar a las mujeres que se hacen los exámenes y ante un resultado alterado, poder identificar a esa mujer y derivarla a nivel secundario, como decía Mauricio, que son la unidad de patología cervical para la posterior colposcopía, seguimiento o toma de biopsia y hacer el diagnóstico pertinente. Perfecto, buenísimo. Muchísimas gracias, Gina. Para hacer, como ha salido el tema, pero para ser un poquito más insistente en esto, ¿cómo se puede detectar precozmente y como con números específicos? ¿A qué edad? ¿Cada cuánto tiempo? Si nos podrían comentar esos datos que yo creo que van a servir mucho a la gente porque de verdad que no existe tanta educación, yo creo, no sé cómo lo ven ustedes, y es importante ser reiterativos en esos temas, un poco más puntuales. Sí, yo La creo que verdad, sí, dale Gina, por favor, no te interrumpo. desde el ámbito normativo y siguiendo la línea de lo que estaba comentando anteriormente, el PAP está garantizado dentro del examen de medicina preventiva del adulto. ¿Qué quiere decir? Que este examen, además de encontrarse en el GES con sus garantías de oportunidad, de acceso, de protección financiera, está garantizado en las mujeres de 25 a 64 años. Ese es el grupo objetivo. Por supuesto que el perfil epidemiológico de hábitos sexuales y conductas sexuales ha cambiado. Por lo tanto, en ese grupo está garantizado, pero las matronas y matrones de la atención primaria que hacen un rol destacadísimo en este programa y también los ginecólogos y ginecólogas
del sector privado que toman estos exámenes, van a tomar un examen si evalúan que la mujer tiene conductas o factores de riesgo. Es decir, si una mujer supera los 65 años, pero sigue teniendo vida sexual activa, a esa mujer se le va a tomar el examen, por lo tanto no es un grupo cerrado. Ahora, ¿cada cuántos años se hace? Se hace cada 3 años y muchos podrán decir que es un tiempo a lo mejor bastante exagerado, pero mencionar que el cáncer cervicuterino desde la adquisición de la infección hasta que la inmunidad actúa y por lo tanto las defensas permiten la eliminación del virus, y cuando no lo permite se produce la persistencia de enfermedad y luego al desarrollo del cáncer cervicuterino pueden pasar fácilmente 10 a 15 años. Eso no quiere decir que uno en 10 años no debería tomarse un examen, solamente lo pongo sobre la mesa para tener en consideración que esta enfermedad nos otorga una gran oportunidad de poder tratar infecciones o, más que infecciones, lesiones previas o cáncer in situ antes que el mismo cáncer cervicuterino que va a impactar en la mortalidad. Perfecto. Mauricio, ¿algo que agregar respecto a esta pregunta? Sí, yo creo que es importante enfatizar que como país hemos sido líderes a nivel internacional en establecer la estrategia de tamizaje. De hecho, gran parte de los estudios internacionales que han justificado la estrategia que mencionaba Gina de hacer cada 3 años Papa Nicolau en esta población objetivo, surgieron desde nuestro país. Y de hecho hay médicos que son relevantes en este sentido, como el doctor Prado, el doctor D'Avancens, en la década de los 80, quienes pudieron establecer que con una estrategia de tamizaje cada 3 años se lograba hacer de una manera costo efectiva un tamizaje adecuado, alcanzando una cobertura razonable en la población chilena, pese a las limitaciones económicas que pudiese tener el Ministerio de Salud. Y de hecho es tan irrelevante esto que cuando uno mira históricamente lo que pasó en Chile entre la década de los 80 hasta el 2000, uno claramente ve una tendencia a la baja en la incidencia y la mortalidad por cáncer de cuello. Y de hecho, gracias a esta estrategia de tamizaje, lo que se ha conseguido es que de alguna otra forma los diagnósticos de cáncer desde una etapa avanzada se vayan moviendo cada vez a una etapa precoz, con lo cual tú logras reducir la mortalidad por cáncer. Ahora, lamentablemente, por variables ambientales, por variables de conocimiento, como decía ella, educacional, Gina, no hemos alcanzado el estándar máximo que se espera, que es alrededor de un 80% de cobertura en la población. Pero hemos estado bordeando en los mejores años alrededor del 68, 70%, en ese rango. Y por eso es que es tan importante enfatizar y educar a la población de la relevancia de esta estrategia disponible. De hecho, uno de los cánceres erradicables para la humanidad, el cáncer de cuello uterino. Y eso basado esencialmente con las estrategias que combinan dentro de la alternativa la prevención secundaria con el uso de el tamizaje con Papa Nicolau, y que podemos abordar más recientemente ahora con el tema del virus papiloma, el tamizaje para virus papiloma. Pero claramente es una enfermedad erradicable y donde en nuestro país no es aceptable que una mujer se muera de cáncer de cuello uterino cuando hoy día existen todos los métodos, estrategias disponibles para la población y aún más garantizadas para hacer ese diagnóstico. Entonces, cuando Gina dice que hay 1.500 mujeres que de alguna forma son diagnosticadas con cáncer de cuello, es un fracaso del sistema. Y si se mueren alrededor de 600, 700, también sigue siendo un fracaso del sistema. Y por lo tanto hay una responsabilidad compartida tanto del Estado como también de la misma población en poder llegar a alcanzar esos estándares. Y lo otro que quiero comentar, porque esto es relevante para que nos están viendo, es que muchas veces la mujer no se hace el Papa Nicolau no solamente por ignorancia, sino por miedo. Y de hecho la encuesta Casen mostró hace un tiempo atrás que muchas mujeres no se hacían Papa Nicolau específicamente porque no sabían dónde hacérselo, no sabían que esto podía ser un beneficio que el Estado otorgaba a las mujeres y además tenían miedo de la interacción del examen. Genera una problemática que hace que el tamizaje no se alcance en estos estándares que estamos hablando. Así que algo que tenemos que decir es que no hay que tener miedo a hacerse el tamizaje, que es un beneficio que tiene la mujer chilena y que claramente si uno hace esta estrategia de los 25 a los 64 años, es muy probable que el cáncer se logre, junto con la estrategia de vacunación, erradicar en los próximos años en nuestro país. Así que es un tema importante y más aún sacarlo a colación ahora que viene mañana el día del cáncer de cuello uterino en la mujer. Sí, pues, esa era la idea, buenísimo. Mira, aquí tenemos una pregunta. Dicen, de acuerdo a las pautas ministeriales, el PAP se toma cada 3 años.
¿Qué pasa si uno sale poco definido, indefinido o con mucha inflamación? ¿Lo vuelven a tomar o se debe esperar otros 3 años? En general, la guía clínica, producto de que el sistema también tiene puertas de entrada que tienen cierta congestión, y tienen que imaginarse hoy en día que en el medio de una pandemia la situación es más compleja todavía. En general, lo que hacemos es que las pacientes pueden repetirse el examen, pero ese examen se repite siempre y cuando, desde el punto de vista clínico, no exista una señal de alarma que diga que eventualmente no es prudente esperar. Por ejemplo, ese mismo Papa Nicolau que dice que es indeterminado inflamatorio, si se asocia a sangrado genital con la actividad sexual, el sangrado genital en la actividad sexual mata el Papa Nicolau y debe ser referido a patología cervical con el diagnóstico de lo que nosotros llamamos técnicamente. Y por esa razón, uno puede tener la urgencia de derivar. En el cambio, si la paciente está asintomática y está fuera de la población de riesgo en las etapas iniciales de la historia natural de la enfermedad, una mujer, por ejemplo, de 27, 28 años, que no tiene otros factores de riesgo, probablemente sea prudente esperar esos 6 meses y repetir el examen, sobre todo, como te digo, en esta restricción que tenemos hoy día en pandemia. Pero lo óptimo, insisto, es enfatizar que no hayan síntomas y que la paciente tenga claridad de que ante la duda nos vamos a referir a patología cervical. Exacto. Si Perfecto. bien, me permito complementar, si bien existen pautas y flujogramas de cuál es la frecuencia, siempre los casos se evalúan a nivel individual, porque va a depender justamente, por ejemplo, de factores de riesgo concomitantes, va a depender de la edad de la mujer en que ese resultado salió inflamatorio. Por lo tanto, el llamado es, en el fondo, no dejarse estar, entre comillas, con la confianza de que un PAP me salió inflamatorio y quiere decir que no es cáncer. Quiero solamente mencionar que, como todo examen, tiene sus limitaciones. El Papa Nicolau no está ajeno a limitaciones y por lo tanto que un resultado sea inflamatorio o poco determinante no quiere decir que es un 100% de certeza en ese diagnóstico. ¿Y por qué lo digo? Porque el examen del Papa Nicolau, como muchos otros exámenes, son operadores dependientes. Tiene que ver con la capacidad de haber extraído suficientes células cervicales, por ejemplo, de que la fijación en el portaobjeto, que es la lámina de vidrio que uno puede desplazar las células que se toman, también puede no haber estado correctamente, o que la evaluación de profesional, que va a ser bajo el microscopio, también tenga algunos errores. Por lo tanto, la invitación siempre es a cumplir en esos 3 años de periodicidad del examen y a consultar. Siempre que la mujer tenga la mayor cantidad de información posible, pero obviamente informándose en sitios oficiales como el Ministerio de Salud, como la página de la Organización Mundial de la Salud o de algunas sociedades científicas como la Sociedad de Obstetricia y Ginecología o de Ginecología Oncológica. Perfecto. Buenísimos datos esos para poder buscar más información, Gina. Ahora tenemos una audiencia bastante activa. Acá salió otra pregunta que la encontré súper buena. Sale, ¿qué eficacia tiene la vacuna? La eficacia de la vacuna, bueno, ahora nos estamos moviendo a otro tema, pero esto es prevención primaria, ¿ya? Y es por eso que enfatizamos que la estrategia de la OMS establece 3 grandes hitos. Uno es la prevención primaria mediante la administración de vacunas a la población objetivo que no ha estado expuesta al virus papiloma, particularmente la población en la edad previa a inicio de su actividad sexual, y que está en sintonía un poco con la colocación de la vacuna en la población escolar en nuestro país, que inicialmente partió el 2014 con las niñas y se agregó recientemente a la población masculina, porque claramente esta es una enfermedad que afecta a la especie humana y no distingue sexos. Es cierto que la mujer tiene más riesgo, pero el hombre también está expuesto y por lo tanto hay que darle protección y equidad en ese sentido a ambos grupos, digamos, de género. Y la vacuna efectivamente es muy eficaz y de hecho los estudios han mostrado, ya que está muy en boga el tema de la vacuna y el COVID, la vacuna ha mostrado alta eficacia en prevenir el desarrollo de lesiones premalignas, vale decir aquellas que son la etapa previa al desarrollo del cáncer y con una eficacia cercana al 98% en todas las formas de vacuna que se han diseñado para atacar el virus papiloma. La que nosotros tenemos hoy día disponible en Chile está en ese rango. De hecho, hoy día el programa incluye la vacuna con la forma cuadrivalente, ¿ya? Pero muy probablemente en los próximos años nos vamos a mover a la nonavalente, que es la vacuna que ha ido perfeccionándose en el tiempo y a medida que ha ido apareciendo más información científica que avala su eficacia.
Es una vacuna que requiere en la población de edad entre los 9 y 14 años, requiere 2 dosis. Hay algunos estudios que hablan inclusive de la eficacia de una sola dosis, que requiere después de los 15 años habitualmente las 3 dosis. Y es que es lo que estamos haciendo habitualmente recomendando a los clínicos, y también está incluido en la guía del MinSal como parte del manejo preventivo. Es altamente eficaz, como les digo, y tiene una protección que hasta ahora es duradera, aparentemente por lo menos por 10 años, y no requiere hasta el momento refuerzos para poder mantener dicha inmunidad. Y esto está avalado por la literatura internacional con series realizadas en población de origen hispánico, por lo tanto uno puede homologar que los resultados son aplicables en nuestro país. Así que en ese sentido la vacuna es una muy buena estrategia. Eso es la población objetivo, esa es la que nos interesa vacunar. Sin embargo, la población que ya estuvo expuesta al virus papiloma, o la población que inclusive ha tenido lesiones premalignas y que han sido tratadas, la evidencia más reciente sugiere que esa población no debe estar desprovista de la posibilidad de vacunarse, aunque la eficacia sea menor que la que tiene en la población que nunca ha estado expuesta. Esto se ha hecho mucho más evidente en los últimos 2 años con la pandemia del COVID. Y aquí quiero reforzar este concepto que tiene que ver con la inmunidad de rebaño y que tiene que ver también con el hecho de que la gravedad de la enfermedad viral es distinta cuando ha habido algún tipo de inmunización. Esto se ve con la política nacional que tenemos con la vacuna a la influenza, porque uno dice, ¿para qué vacunamos a abuelitos de 80 años que ya no tienen inmunidad con la influenza? Pero resulta que cuando se enferman de influenza, la condición de gravedad es menor. Esto mismo estamos viendo con el COVID. Y el mismo pensamiento se está empezando a aplicar hoy día para la vacuna del virus papiloma humano. Entonces, cuando nosotros tenemos pacientes que han estado expuestas al virus, tratamos de tipificar qué tipo de virus tienen para ver cuál es la mejor estrategia. Hoy en día, la recomendación es colocar probablemente la vacuna nonavalente, porque nos amplía el espectro de protección para aquellas mujeres que han estado expuestas. Y la recomendación internacional, que originalmente limitaba colocar la vacuna hasta los 25, 26 años, se ha extendido hasta inclusive los 42 años. Y la razón de esto es acelerar el proceso de inmunización poblacional de tal forma de que podamos erradicar el cáncer, no como se expectaba inicialmente alrededor del 2080, sino que probablemente unos 20 o 30 años antes. Así que en ese sentido es muy relevante que tanto los clínicos como las matronas, enfrentadas a esta condición, sean más bien proclives a recomendar, ya, pese a las limitaciones económicas que puede implicar colocarse las 3 dosis de la vacuna, que la gente se vacune con esta nueva formulación, ¿ya? Es algo que viene probablemente en las próximas guías, que tenemos que discutir en la interna con Gina, pero muy probablemente es algo que el CABEI también, que es parte de las recomendaciones, va a tener que considerar en los próximos años, ¿ya? Así que es algo muy relevante. Sí, Perfecto, me buenísimo. gustaría, para variar, precisar algo muy de base, quizás que puede ser que tengamos audiencia que no esté tan familiarizada con estos conceptos, pero que era como al principio, el cáncer cervicuterino se produce en más de un 98% por el virus de papiloma humano. ¿Y qué pasa? Que el virus de papiloma humano es una familia muy grande de más de 200 tipos de VPH, y estos VPH tienen algunos que se transmiten por vía sexual. O sea, son alrededor de 40 que se transmiten por vía sexual. Cuando nosotros hablamos de tetravalente, quiere decir que nos va a proteger con 4 tipos de VPH. 2 de ellos, que es el 6 y el 11, van a proteger contra las verrugas genitales, que es la ITS más frecuente en nuestro país. Y los otros 2 tipos, que es el 16 y el 18, están involucrados en el 70% del desarrollo de cáncer cervicuterino. Por lo tanto, esta vacuna es muy efectiva porque va a proteger justamente contra el desarrollo del cáncer cervicuterino en su mayoría, pero eso no va a estar exento de que una persona, aún estando vacunada, teniendo factores de riesgo, va a desarrollar el cáncer cervicuterino. Y también puede surgir una duda a raíz de esto, de que si bien protege contra el cáncer cervicuterino, nosotros, bueno, se amplió la vacunación a los varones en el año 2019, justamente porque también ha habido muchos cambios en los patrones o en las conductas o los hábitos sexuales de la población. Y esto quiere decir que esta vacuna nos va a proteger entonces contra el desarrollo del cáncer de ano, el cáncer orofaringio, o el cáncer de vulva, o el cáncer de pene, por ejemplo. Por lo tanto, una vacuna muy segura, muy eficaz, y que además se ajusta a las múltiples hábitos o conductas sexuales de nuestra población.
Perfecto, buenísimo. Sí, yo ahí quiero complementar también lo que está diciendo Gina, que es muy relevante, porque aprovechando la instancia, a veces hay pacientes que nos preguntan, ¿tienen que vacunar a su pareja, vacunar a su hijo, etcétera? Y tal como decía Gina, el virus papiloma, que es el agente causal de esta condición y que está involucrada en el desarrollo de cáncer de cuello uterino, también desarrolla otros cánceres que mencionaba ella. Por ejemplo, los hombres que tienen sexo entre hombres tienen mucha mayor probabilidad de desarrollar cáncer de ano asociado a virus papiloma. Pero también está el riesgo de tener cánceres de cabeza y cuello, que, como decía Gina, están vinculados al uso de tabaquismo o hábitos alcohólicos exagerados. En esas dos condiciones, a lo largo de la vida, eventualmente, asociado a una conducta sexual también, pueden condicionar que uno pueda desarrollar cáncer de esa estirpe. Por lo tanto, la vacunación contra el virus papiloma está primariamente, o surgió primariamente con la idea de erradicar el cáncer de cuello. Pero claramente, estos otros cánceres también tienen un beneficio, más que colateral, ¿ya? En tener impacto en la población masculina. Entonces, el alcanzar esta famosa inmunidad de rebaño que están escuchando ustedes con el tema del COVID relacionado con que hay que tener una determinada cantidad de población para que empiece a disminuir estas olas de COVID, lo mismo ocurre con, entre comillas, las olas históricas de virus papiloma en la población. En ese sentido, el ir vacunando a las mujeres y a los hombres con los próximos años van a ir reduciendo la frecuencia de casos graves que nos estamos viendo. Y de hecho, en países que han alcanzado niveles más altos de vacunación que los que tiene Chile, pese a que Chile ha avanzado mucho en los últimos 5 años, en esos países se ha visto que la incidencia de las lesiones premalignas y de los cánceres ha empezado a disminuir, particularmente las lesiones premalignas. Y eso es relevante, porque implica que uno también como institucionalidad nacional puede empezar a dirigir los esfuerzos hacia otros cánceres donde estas estrategias no están disponibles, como es el cáncer de mama, el cáncer de pulmón, etcétera. Y que son cánceres que, mirado en su conjunto, tienen mayor mortalidad para la población chilena y para la población femenina. Entonces, eso desde el punto de vista del sistema de salud tiene relevancia, porque si nosotros logramos reducir el impacto económico de un cáncer que tiene estrategias de prevención, va a permitir redestinar los recursos en los próximos años a aquellos cánceres los cuales hoy día esas estrategias son mucho menos disponibles. Es más, el cáncer de cuello uterino, gracias a lo que se ha hecho en Chile, ha ido bajando dentro del escalafón de los top 10. Hace 20 años estaba dentro de los primeros 5 y ahora ya se mueve alrededor del número 7. Para que ustedes entiendan la importancia de lo que estamos hablando y por qué es tan importante que haya un esfuerzo comunitario de hacerse las estrategias de tamizaje con Papa Nicolau y eventualmente vacunar a las nuevas generaciones. Perfecto. Mauricio, ¿hay alguna meta en concreto de esta estrategia del gobierno de detección temprana? Bueno, la idea es que ojalá, desde el punto de vista de la detección temprana, podemos detectarlo a todos. El objetivo mínimo es tener, como decía yo, una cobertura de tamizaje de un 80%, ¿ya? Que debiésemos alcanzarlo de alguna forma estimulando a la población a hacerlo. En la década de los 80, los 90, para poder estimular esto, aunque no lo crean, se logró aumentando la cobertura con una estrategia que tuvo el MinSal para la edad de los 35 años. Y Gina me puede corregir un poco más porque ha estado más vinculada con esto. Pero también, por ejemplo, las instituciones de las Fuerzas Armadas, de los servicios públicos, de la administración pública, incluyeron dentro de sus estrategias de prevención la citología con Papa Nicolau como una de las herramientas para incorporar a la mujer a la fuerza laboral de esa población. Pero en el resto de la comunidad no ha sido tal. Entonces, claramente hay que incluir este concepto en lo que es la salud preventiva a nivel de los colegios, donde tú, además de impactar en lo que es las infecciones de transmisión sexual en la población adolescente, también impactas en la cultura de hacer este tamizaje periódico y salud preventiva, que no tenemos mucha cultura hoy en día. Perfecto. Oigan, tenemos varias preguntas, a ver si las podemos ir respondiendo. Mire, aquí tenemos una que sale, en caso de mujeres que tienen antecedentes de exposición o de tumores, ¿va incluido en GES o tiene un costo? La ¿Cómo vacuna, ¿Puedes repetir la pregunta? Me Esa no la imagino entendí. que, sí, me imagino que ese era el momento que estamos hablando de la vacuna. Lo que En pasa, casos de mujeres que tienen antecedentes de exposición o de tumores, ¿va incluido en GES o tiene un costo? en general, la vacuna hoy día está incluida como parte del programa nacional en el área de la prevención primaria en los escolares, ¿ya?
Cuando una paciente ha estado expuesta, hoy día no hay cobertura del GES para eso, en particular, ¿ya? Lo que está preguntando ella. Existe la recomendación, ¿ya? Porque el Sí. esfuerzo estatal ha sido prevenir en la población antes de que estén expuestas. Nosotros como ginecólogos y las matronas estamos recomendando que las personas que tengan la posibilidad de acceder lo puedan hacer, ¿ya? Obviamente hay la limitación del costo, porque no es una vacuna barata, ¿ya? Y requiere más de una ¿Cómo dosis, cuánto como es le más o mencionaba. menos el costo? Depende de la vacuna, pero en general en el mercado debe costar cada dosis alrededor de 90.000 o 95.000 pesos. Y las 3 dosis, ya tiene una idea más o menos que estamos bordeando casi los 300.000 pesos. Entonces es un esfuerzo que para la población en general, sobre todo la que es beneficiaria del sistema de salud público y FONASA, puede ser prohibitivo. Por eso que es algo que tenemos que discutir probablemente si dentro de las modificaciones futuras de las estrategias de las guías clínicas hay que considerarlo. Pero eso tiene que ver con materias presupuestarias porque uno tiene que poner los huevitos en la canasta donde más beneficio tiene, ¿ya? Y no se trata de que uno no quiera cubrir a la población, sino que prefiere invertir en aquello que sabe que va a tener más impacto sanitario, como es, por ejemplo, la población infantil o juvenil. Sí, en ese Perfecto. sentido, sumarme a las palabras de Mauricio, la vacunación de VPH está garantizada, tiene un acceso universal. ¿Qué quiere decir? Que independiente que los niños y niñas estén adscritos a FONASA o ISAPRE o sean hijos de funcionarios de fuerzas de orden y seguridad, por ejemplo, esta vacuna está dentro del Programa Nacional de Inmunización y se coloca en los colegios. Por lo tanto, todos los niños y niñas que estén en cuarto y en quinto básico se les va a colocar de forma gratuita y es obligatoria. Sin embargo, los padres, tutores responsables de estos niños y niñas pueden no aceptar o desistir del uso de la vacuna y para eso tienen que firmar un consentimiento. Ahora bien, si la población, remito a la pregunta que estaba haciendo una persona en el chat, si uno quiere ponerse fuera de ese rango, eso tiene que ser por costo propio. Y vi también a la pasada una pregunta sobre como quién daba la orden. La verdad es que no necesita orden esta vacuna en el caso de población escolar, porque es población cautiva y es universal. Ahora, si ese niño o niña o adolescente o mujer u hombre, adulto joven, quiere colocarse esta vacuna, va a necesitar acudir entonces a un profesional de la salud para que se la indique con una orden médica, por supuesto. Perfecto. Aquí hay otra pregunta dirigida a Gina. ¿Cuán criteriosos son en APS con la toma de PAP? ¿Cuál Sale, criterioso? paciente, Es como una pregunta cuantitativa, si tengo que decir 1, 5, 10. Compleja la pregunta. acá sale, paciente con PAP hace menos de 3 años, pero con sagrado normal le niegan hora a PAP. Ya, la verdad es que nuestro sistema de salud, que atiende alrededor del 78-80% de la población, cuenta afortunadamente con una red de atención primaria bastante fortalecida. Y en ese sentido, las matronas y matrones, y no porque sea mi gremio, yo soy lo menos gremialista en ese sentido, trato de ser más objetiva, estos profesionales han sido muy comprometidos con la toma de estos exámenes. Y el impacto en la mortalidad tiene que ver justamente con las labores que realizan en la atención primaria. Ahora, si hablamos de cuán criterioso o descriterioso pueden llegar a ser, la verdad es que en mi experiencia personal he visto que son muy criteriosos y que no se le va a negar la toma de un examen a una persona que tenga alguna sintomatología sugerente de un cáncer cervicuterino. Ahora, pienso en el caso hipotético que a esta persona se le haya negado la toma, pese a acudir con un sangrado, que el profesional pudo evaluar a través de un examen físico que ese sangrado no tenía relación con una sospecha real de cáncer cervicuterino. Quizá era producto de otra causa. Entonces me faltan antecedentes para poder decir si en esa situación en particular hubo criterio o descriterio, pero en general puedo decir que hay mucho criterio y que en ese sentido los matrones y matrones no son estrictos en la frecuencia. Es más, hay veces, y se ve más en el sistema particular, que muchas veces los PAP se toman anuales. Entonces, y en la atención primaria también sucede. Entonces, no sé si respondo a la pregunta, pero la verdad es que quizás me podrían escribir por interno, como contándome un poco más cuál fue el caso y en qué lugar para ver si en realidad hay capacitación necesaria a las matronas y matrones, qué está pasando en el fondo con esa red
que a lo mejor está negando una prestación siendo que es necesaria realizarla. Perfecto, muchas gracias. Aquí hay una pregunta un poco más práctica. Me interesa vacunarme. ¿Dónde se consigue la vacuna? En general, la vacuna está disponible en los vacunatorios de prácticamente todo el país. ¿Ya? Esos están, vacunatorios que están adscritos a clínicas generalmente o a alguna farmacia que cuentan con sistema de vacunatorio. Así que eso basta con que una paciente, que una mujer quiera vacunarse, que no esté en esta población cautiva que menciona Gina y que se hace a través de los colegios. En ese caso se le hace la prescripción médica de la vacuna y ella puede acudir a cualquiera de los vacunatorios para que pueda de alguna forma cotizar cuál es el precio más conveniente y establecer su programa de vacunación acorde a lo que establece la vacuna en particular. Perfecto, buenísimo. Yo creo que están todas las preguntas respondidas. Fue una instancia bien informativa, por lo menos de mi parte, que no soy experta en temas de salud. No sé si alguno de los dos quiere agregar algo que se nos haya quedado fuera de la mesa. Gina, Quizás algunos mitos, podríamos derribar algunos mitos, no sé tampoco cuánto tiempo disponemos, pero No, me tinca, vamos. a ver, algunos mitos me van a sacar una parte de mi cuerpo, no sé si lo ha escuchado Mauricio. La sí, verdad es que la toma del PAP tiene que ver con extracción de células, es como si sacáramos una mucosidad del cuello del útero, por lo tanto no debería generar dolor, sí un poco de incomodidad por la posición ginecológica y por el instrumental que se necesita, pero no debería generar dolor. Y si genera dolor, puede que haya que estudiar cuál es la causa del dolor. Ese es un mito. Otro, más que un mito, una indicación. ¿Cuándo tomarse el PAP? La idea es que uno vaya sin su periodo menstrual, sin sangrado, porque el sangrado justamente afecta en la observación de las células del cuello del útero. Cuando el citotecnólogo o la citotecnóloga está mirando si hay células que son indicadoras de lesiones preinvasoras, la sangre altera ese resultado y por lo tanto nos puede dar un falso negativo. O sea que falsamente voy a emitir un resultado normal, siendo que realmente no está normal. Eso es otro mito, o sea, otra indicación. Acudir ojalá sin actividad sexual por lo menos 2 días antes, porque también el coito puede alterar a nivel celular la zona de transición, que es donde se toma el Papa Nicolau, y también puede haber algún tipo de, en el fondo, por contactos con fluidos corporales que también podría alterar. Eh, ¿Qué más? El que más me gusta y porque me encanta aclararlo es que el cáncer cervicuterino no es una enfermedad genética. No porque mi madre, mi hermana, mi abuela haya tenido cáncer cervicuterino quiere decir que yo también tengo una probabilidad de tenerlo. Porque recuerden que este cáncer es totalmente asociado a actividad sexual de riesgo y a inmunosupresión o que las defensas, entre comillas, no están como actuando como debería ser. Y por lo tanto, eso es una oportunidad, pero también puede representar, es una oportunidad para cuidarse, para tomar estrategias de prevención primaria, como decía Mauricio, pero también puede ser un gran estigma para las mujeres, ¿ya? Pero en la medida que lo hablemos más, yo creo que vamos derribando ese estigma y vamos tomando acciones para evitar que tengamos más casos de mujeres con cáncer cervicuterino y que estas 600 mujeres que se nos mueren todos los años lleguemos a números bastante más bajos. Buenísimo. Mauricio, ¿algo que sí, agregar? sí, yo ¿Algo que... quiero complementar un par de cosas que están vinculadas con factores que están asociados a la historia natural de la enfermedad. El primero es el tabaquismo. Yo creo que estando hoy día en un live en el cual estamos hablando sobre cáncer, es relevante que la población sepa que el tabaquismo no está vinculado solo al cáncer de pulmón, porque probablemente eso es lo que hay más en la mente de las personas. El cáncer de cuello uterino y la biología del virus papiloma se alimenta del tabaquismo. ¿Ya? Si una mujer fuma y fuma una gran cantidad de tabaco, o sea, hay una relación entre la cantidad de tabaco y la capacidad de eliminar el virus. Si yo no fumo, tengo menos probabilidad de tener una infección persistente por el virus papiloma. Y si fumo, tengo más probabilidad de tener esa infección. Para que se desarrolle un cáncer de cuello, no basta con que se infecte uno con el virus papiloma, sino que el virus papiloma habite y se integre su material genético a las células que revisten el cuello uterino. Y estas células con los años se empiezan a modificar hasta transformarse en malignas. Esa transformación maligna requiere de algunos componentes ambientales. Uno de ellos
es el tabaquismo. El tabaquismo, si yo a una mujer le recomiendo en presencia de virus papiloma que deje de fumar, es más probable que lo pueda eliminar. Si una mujer tuvo una lesión premaligna tratada ya adecuadamente, tiene menos riesgo de volver a hacerla si deja de fumar. Pero si sigue fumando, estamos en un riesgo significativamente mayor. Por lo tanto, además de la prevención, es importante el compromiso de la mujer que está afectada por esta condición en dejar de fumar. Y la segunda se llama obesidad y sedentarismo. Hoy día sabemos que la obesidad es un determinante de nuestra respuesta inmune. Bien lo dijo Gina, que esta no es una enfermedad que se transmita de madre a hija. Sin embargo, es claramente vinculado a ciertas condiciones ambientales, además del tabaquismo, como es la obesidad. Nuestro sistema inmune no funciona bien cuando somos obesos. Y nuestro sistema inmune responde mal con su respuesta defensiva contra el cáncer cuando somos obesos. La población hoy día está escuchando, y vuelvo a insistir en el tema del COVID, de que la obesidad es el factor de riesgo más relevante en determinar la mortalidad por COVID hoy día. Pero eso mismo pasa con otros cánceres. Y dentro de los cánceres que se pueden ver afectados en su evolución, están estos, como el cáncer de cuello u otros cánceres ginecológicos. En Chile hoy día, la mujer chilena sufre de sobrepeso, y los hombres también. Pero un porcentaje importante lo sufre en la etapa en la cual es más probable desarrollar cáncer, que son las etapas después de los 35, 40 años y en la posmenopausia. Por lo tanto, si algo tenemos que recomendar a la población hoy día también, además de que sacan el Papa Nicolau, de que efectivamente eduquen a sus hijos, ¿ya? Y que se vacune a la población joven, es que también tengan hábitos saludables, que dejen de fumar y hagan deporte y bajen de peso. Porque esa es la gran pandemia. Hoy día estamos hablando de una pandemia que partió con COVID del año 2020, pero en el año 2010 la OMS declaró como pandemia mundial la obesidad. Y resulta que nosotros hoy día estamos angustiados, estamos con distanciamiento social, estamos usando mascarilla, estamos lavándonos las manos. Pero tenemos que preocuparnos de la obesidad, que es la pandemia que está empezando a producir una nueva ola producto del encierro de la cuarentena. Entonces, como país, como sociedad, tenemos que estar preocupados de esta temática. Porque otros cánceres vinculados a la obesidad también se pueden desarrollar en este concierto, en esta situación predisponente. Entonces, creo que para cerrar los comentarios, además del virus papiloma y todo lo que hemos conversado, estos dos componentes son relevantes tenerlos presentes también y traerlos a la palestra como estrategias de prevención. Sí, eso es algo muy breve que decir. La obesidad, o sea, la composición corporal, la obesidad y el sobrepeso están ampliamente relacionados con el desarrollo también de cáncer de endometrio. Por lo tanto, ese también es un cáncer ginecológico que va a producir genitorragia, es decir, sangrado genital. Y también se relaciona ampliamente con el cáncer de mama. O sea, la grasa en exceso o el peso en exceso finalmente lo que hace es reconvertirse a estrógenos, y los estrógenos estimulan distintas partes de nuestro cuerpo en las mujeres y se relacionan entonces con ese tipo de cáncer además. Lo último mito que me gustaría despejar y que me recordé es que muchas veces he escuchado, y es una consulta que hacen habitualmente matronas y matrones de APS, es en relación a si uno debería tomarse el PAP cuando uno le han sacado el útero, cuando uno tiene una histerectomía, ¿cierto? Y eso me gustaría que Mauricio lo pudiera explicar, por favor. Ok, bueno, para la gran mayoría de las mujeres que han sido operadas y ya no cuentan con cuello uterino ni cuerpo uterino, no tiene utilidad hacer Papa Nicolau en esa población que fue operada por patología benigna. Vale decir, Por miomas, por ejemplo. lo típico, como dice Gina, el mioma uterino, que a una mujer la operaron porque sangraba mucho y no hubo otra posibilidad que operarla, esa paciente probablemente va a estar en el examen clínico y no se justifica el tamizaje como parte de la estrategia porque no tiene beneficio, ¿ya? Es muy raro encontrar un cáncer de vagina en una paciente o un cáncer del aparato genital en esa zona cuando ha tenido una histerectomía. Distinto es el escenario de aquella paciente que tuvo virus papiloma y tuvo una lesión premaligna que fue tratada, o si fue tratada de un cáncer. Ese es un grupo distinto y eso tiene que estar en seguimiento y en cuidado. Así que la recomendación que nosotros pusimos en la guía del MinSal es que no se justifica por una histerectomía o sin útero presente después de una cirugía benigna, que es distinto a como le digo que han tenido alguna historia de cáncer previamente. Gracias, Mauricio. Buenísimo. Hoy muchísimas gracias a los dos, se pasaron aquí todos los comentarios, el público está muy, muy agradecido,
Dicen que en verdad sirvieron mucho las explicaciones, que fue súper informativo, así que buenísimo. Y bueno, la invitación es para todos al final de cuidarnos, de mantener los exámenes, ojalá de tomar todas las medidas preventivas y bueno, también cuidarse, como decía Mauricio, con lo que podemos, el peso, el tabaquismo, el sedentarismo. Así que eso, les agradezco mucho a todos los que vinieron y a ustedes, los expositores. Ojalá tengamos más instancias como esta para poder seguir informándonos todos. Muchas Encantado. gracias a ti, Magdalena. Que estés muy bien. Ya que estén muy Muchas bien. gracias. Buena tarde a Adiós. todos. Chao, chao. Chao, Chao. chao.